Buenas tardes, señores estudiantes. Espero Buenas que tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy vas a tener clases solo hasta las 4 de la tarde, porque tengo una reunión con la carrera de seguridad y prevención de riesgos laborales. Entonces, hasta las 4 tenemos clases y a las 4:10 se apertura 4:10, 4:10 se apertura la evaluación que ustedes tienen para hoy en la tarde, ¿no? Desde las 4:10 hasta las 5:05. Entonces, continuemos y vamos a trabajar con el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy son los métodos de lectura que tenemos, ¿no? Y para ello, pues, vamos también a mandar un trabajo, ¿no? El deber es un trabajo sobre una lectura que vamos a tener hasta el día lunes, ¿sí? Vamos a leer el libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Que yo ya les voy a subir al Classroom en unos minutos. Este libro lo van a leer durante el fin de semana hasta el día lunes. Es muy rápido, tiene 34 hojas nada más, pero que les va a ayudar muchísimo en muchas áreas. Asimismo, para todo lo que vamos a ver el día de hoy, pues nuestro trabajo, ¿no? El día lunes vamos a hacer una pequeña evaluación, no sé si escrita o oral, pero vamos a hacer, ¿sí? Sobre el libro, a ver cuánto ustedes entendieron, cuánto comprendieron, etcétera. Les voy a solicitar de la manera más cordial de que no lean el resumen, porque el resumen no tiene todo el texto completo. Los resúmenes, como su nombre lo indica, es un resumen, o sea, es algo más simplificado de todo lo que estamos viendo. Pero el libro en sí es lo que vale, y eso es lo que se va a calificar. Si lo hacemos perdón, individualmente va a ser una evaluación oral y todos van a tener que participar. Nos vamos a llevar las 2 horas del día lunes o del día miércoles, perdón. El día miércoles, ustedes tienen más tiempo para leer, genial. El día miércoles vamos a hacer una evaluación. Entonces, por favor, lean el libro. Yo ya les subo. Es un libro muy bueno. No sé si es que alguien ya lo ha leído. Si es que ya lo ha leído, pues solo tiene que rememorar un poco, ¿no? Si es que no lo ha leído, le recomiendo el libro, léalo, está súper chévere y es corto, realmente es un libro corto de 30 hojas nada más, el cual les va a dar mucha luz en muchas cosas, ¿no? Y se trata sobre todas las cosas en lo que decía Einstein, en el tratado que habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Dice que que es lo más absurdo que pueda haber, que tú esperes cosas distintas haciendo siempre lo mismo, ¿no? Haciendo siempre lo mismo, esperas cosas distintas. Ese es un error, y uno de los errores más graves que puede haber. Entonces, de ahí parte la premisa de quién se ha robado mi queso, ¿no? Debemos movernos, como dice el tratado, hacia donde se mueve el queso, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo lean y el día miércoles estamos viendo si es que tomamos una evaluación oral o una evaluación escrita, pero lo vamos a tomar, ¿sí? Así que estudiarán, leerán, revisarán, por favor. Por ejemplo, la evaluación escrita será algo que tengan que escribir como párrafos, ¿no? Como párrafos de lectura. Entonces, por favor, harán bien y harán a conciencia. Bien, entonces comenzamos con los métodos de lectura y técnicas de lectura, ¿no? Aquí tenemos 4 métodos, 4 técnicas de lectura. El primero es el método PRD. Aquí está. Significa previsión, recorrido y decisión. Previsión, dice, echa una mirada para ver su contenido. Recorrido, leer el prefacio, índice, resumen, también la introducción y los primeros párrafos. Y la decisión, decidir si se va o no a leer el artículo o libro y qué partes lo leerá, ¿no? Entonces, el método PRD nos dice que debemos prever, ¿no? Prever, o sea, dar una mirada sobre todas las cosas, o sea, una mirada
furtiva, podríamos decir, ¿no? Recorrido, leer el prefacio, o sea, leer las primeras partes del texto del libro que tú estás leyendo, ¿sí? Y tomar una decisión si lo leerás o no, de acuerdo a si te interesa o no realmente el trabajo que vas a leer. Tenemos el método OPLER, que es un método que significa observar, preguntar, leer, escribir y revisar. ¿Sí? Observar, observa el tema que se va a leer. Preguntar, preguntarnos acerca del texto observado. O sea, vamos a empezar a observar el texto que se va a leer o el tema que se va a leer. Por lo general se lee el prefacio, se lee la tapa de atrás, ¿no? En donde está un breve resumen de lo que está haciendo, o leer el índice, etcétera, ¿no? Luego nos preguntamos acerca del texto que observamos, ¿no? Luego el texto, se lee el texto al detalle para poder responder las preguntas, se escribe un resumen y se repasa lo más resaltante del texto. Método OPLER, ¿no? El método OPLER se lo hace de acuerdo a cualquier libro que se haga, ¿no? Método pilar. Primero comenzamos con el panorama general, luego las ideas fundamentales, luego la lectura, la rememoración, la reflexión y por último el repaso, ¿sí? El método pilar habla de, no está mal escrito, realmente es el método PIL 3R, ¿no? Es lo que se llama pilar. El método PIL 3R nos habla de que el panorama, la idea fundamental, la lectura y las 3R, que sería, la rememoración, la reflexión y el repaso. ¿Estamos? El repaso. Entonces, se hace un panorama general, la lectura de introducción, se leen los títulos, luego las ideas fundamentales, se distingue lo fundamental de lo secundario, luego se hace la lectura de los párrafos y secciones para responder preguntas, luego se rememora, o sea, se pone a prueba la memoria y la comprensión, se hace una reflexión, se medita si las ideas que que se rememoran, se relacionan entre sí, ¿no? Y el repaso, al final, repasar permanentemente las notas y la secuencia de ideas. ¿Estamos? Entonces, aquí se da cuenta, se ve un panorama general de todo el libro, se ve las ideas fundamentales que tiene el texto, se distinguen estas ideas fundamentales, luego se empieza a dar ya la lectura de los párrafos o de las secciones que corresponden a nuestra lectura. Luego se hace una rememoración, o sea, se piensa, o sea, un momento se medita y en todo lo que se ha leído y se ve que se ha leído bien. Luego la reflexión, viene la reflexión, o sea, meditar en estas ideas que se van a rememorar. Y luego el repaso, ¿no? Se repasa permanentemente todas las notas y secuencias de ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener notas escritas de todo lo que hemos leído. Y esto es un buen comienzo, ¿no? Hacer notas escritas de todo lo que se lee, ¿sí? Luego viene, por último, la técnica del subrayado y esta técnica dice que consiste en trazar líneas por debajo de las palabras o destacarlas también por medio de resaltadores. Realmente es más fácil resaltador azul, resaltador rojo, ideas principales con rojo e ideas secundarias con azul. ¿Sí? Entonces, esas cuatro técnicas tenemos a mano para poder hacer las técnicas de lectura. Ustedes para leer el libro ¿Quién se ha robado mi queso? Podrán hacerlo con cualquiera de estas técnicas. Ustedes son los que llevan la batuta. Por lo general, la mayor parte de personas hace la técnica del subrayado porque es la más sencilla de realizar y la más rápida, ¿no? Pueden hacer la técnica del subrayado, pero lo único que les digo es, tienen que leerlo, o sea, tienen que leerlo a conciencia. El punto va a estar en lo siguiente, y yo sé qué es lo que va a pasar. Yo sé qué es lo que va a pasar. Va a suceder que muchos van a querer leer y no van a poder leer porque no tienen costumbre. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados
hacer lecturas de este tipo. Son lecturas que si bien el libro es pequeño y para los que nos gusta leer, en 2 horas lo leemos, ¿sí? Pero para quien no ha tenido una constante, como es una constante, no ha estado constantemente ejercitando la lectura, va a darse cuenta de que se le va a hacer bien difícil concentrarse y tomar ideas principales, ideas secundarias, ¿sí? Pero yo le recomiendo lo siguiente: siéntese en un lugar donde no haya interrupción, no ponga música, no escuche la televisión, deje de estar viendo el Facebook, deje de estar viendo cualquier novela o lo que sea y dedíquese a leer. Este fin de semana le va a tocar dedicarse a leer para el día miércoles poder dar esa evaluación oral. ¿Estamos? Entonces, va a ser algo que tienen que desarrollar. Y con cualquiera de los 3 métodos, ustedes van a hacer resúmenes y van a tener a mano, ¿no? Van a tener a mano. Son exactamente 34 hojas que ustedes van a leer y no son muchos, pero igual, ¿no? Igual. Va a ser un poquito difícil para aquellos que no tienen eh, un constante entrenamiento de lectura. Bien, aquí viene la lectura comprensiva, ¿no? Dice que requiere como cualidad más importante la concentración en aquello que se lee, ¿sí? Eso es lectura comprensiva, concentración en aquello que se lee. El lector debe saber diferenciar las ideas principales, ideas secundarias y los detalles que el autor no refiere. Cuando se tienen diferenciadas estas ideas, es que hemos logrado una lectura comprensiva. Requiere de mucha dedicación y práctica, ¿no? Mucha dedicación y práctica. Mucha dedicación y práctica. ¿Sí? ¿Por qué cree que yo les mando a leer libros, a escribir párrafos? Porque eso sé que tiene muchas falencias. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El punto está en que si por obra circunstancia usted ya sigue pasando los niveles, va a llegar a un punto que tiene que hacer su tesis. Y el rato que quiera hacer la tesis, no va a poder hilar las frases, hilar las palabras, no va a poder, no va a tener léxico y va a fracasar en hacer su tesis. Le va a ser tan difícil, le va a ser tan problemático, ¿sí? Que después, obviamente, van y pagan a cualquiera para que les estén haciendo. Así de sencillo. Pero ese no es el punto. El punto es que ustedes mismos lo hagan. Que ustedes mismos saquen sus ideas, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué más? De ahí tenemos la elaboración de esquemas comprensivos. ¿Qué son los esquemas comprensivos? Son técnicas y a la vez instrumentos que permiten expresar los diferentes significados conceptuales de un todo ideal o la estructura de un objeto físico mediante estructuras literales o gráficos artísticas con la finalidad de facilitar su comprensión y aprendizaje, ¿sí? Sus elementos son el título y el cuerpo o contenido, ¿sí? Esto sería el subtítulo, las partes, capítulos, párrafos, etc. ¿Cuáles son las características de los esquemas comprensivos? Impacto visual, variedad de tipos, pueden ser diagramas verticales de llaves, mapas conceptuales y semánticos, etc. Simplificación de los mensajes, son de gran utilidad y uso. Ahora bien, eso es la oración de los esquemas comprensivos, ¿no? O sea, comienza con ese título y el cuerpo y sus características es que tienen, o sea, impactan visualmente. ¿Por qué? Por su contenido, por su contenido. La variedad de tipos que hay, diagramas verticales de llaves, mapas, cosas, la forma en cómo se va a hacer un esquema comprensivo. Y obviamente, como es un esquema comprensivo, va a haber simplicidad en los mensajes. Vamos a hacerlos más simples a los mensajes para que puedan encerrarse en cada, que puedan, o sea, puedan ser encerrados en cada temario, ¿no? Ya vamos a ver. Y de gran utilidad y uso común. Miren, aquí está un esquema comprensivo. Como les digo,
Tienen que ser realmente bien especificados los temas y subtemas que se van a ver y todo lo que se va a decir, ¿no? Este es un esquema comprensivo. Aquí está la idea general, la idea principal, la idea secundaria. Entonces, aquí vemos el esquema comprensivo, llama la atención, ¿sí? Llama la atención. Ahora veamos los diagramas comprensivos. Los diagramas comprensivos, dice, es el tipo de esquema más sintético, o sea, más sintetizado, no desmenuzado, sino más explícito, ¿sí? De todos que se realizan después de haber asimilado bien una lectura y haber obtenido o determinado la idea general, las ideas especiales, secundarias o complementarias, los detalles o subdetalles. ¿Sí? Entonces, aquí se ve, pues, en estos diagramas, cómo se va desglosando, ¿no? Se va desglosando hacia abajo, hacia la derecha, se van desglosando las ideas generales, las ideas principales, secundarias, complementarias, detalles, subdetalles, etcétera, ¿no? Se podrá utilizar números arábigos o romanos, se pueden utilizar letras, se puede utilizar subrayados, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son sus características de los diagramas comprensivos? Primero, son muy vistosos, gráficos, artísticos, variados, llaman la atención verlos, adoptan diferentes formas y combinaciones, no permite escribir frases enteras o completas, solamente temas o subtemas, sino palabras claves o palabras concepto, ¿no? Necesitan de mucha creatividad artística para su elaboración. Bueno, aquí no tanto, ¿no? Porque ya vamos a ver cómo son los esquemas, pero sí tener una noción un poco de espacio para poder poner los datos donde tienen que estar. ¿Sí? Se usa comúnmente para graficar la organización interna de las organizaciones, sucesos o fenómenos físicos. ¿Sí? Muchos de ellos se refieren, se reflejan estructuras jerárquicas, sobre todo los referidos a las instituciones. Y algunos necesitan la participación de las ciencias auxiliares como la estadística o la matemática para su elaboración precisa, ¿sí? Entonces, aquí está un diagrama comprensivo. Si nos damos cuenta, usted me dirá, pero esto no es un diagrama comprensivo, esto es una, ¿cómo se llama? Un, un esquema, nada más, ¿sí? No, este es un diagrama comprensivo, ¿sí? Se ve que ahí están las condiciones básicas de estudio, un subtema son los aspectos fundamentales y otro subtema, o sea, las ideas general, idea principal, las ideas secundarias, viene la parte endógena o interna y la parte exógena o externa. Dentro de lo endógeno está el buen estado de salud, ¿sí? Externamente, una persona para poder estudiar tiene que estar en buen estado de salud, tiene que tener buen factor emocional o psíquico. La parte externa, en cambio, debe ser horarios de estudio, habitación, iluminación. Dentro del horario de estudio está no estudias más allá, no estudiar más allá más allá de las horas que acostumbradas, ¿no? Por otro lado, la habitación tiene que ser adecuada, ventilada, sin ruido, la iluminación matutina y vespertina, ¿sí? Y por el lado de lo endógeno o interno, tenemos buen estado de salud, cuando ya habíamos visto, buen factor emocional o psíquico. Entonces, ahí está cómo se hace la diagramación comprensiva. Muy diferente a lo que es la diagramación o el esquema comprensivo, ¿no? El esquema comprensivo, si es con mucha gente, perdón, con muchos, con temas, pero no con muchas palabras, ¿sí? No con muchas palabras, tiene que ser pocas palabras, ¿sí? Que puedan entrar en los recuadros y puedan llevarse bien estructurado, el esquema. El diagrama también igual, sino que son muy similares, lo único que difieren es en la forma de cómo se lo realiza, ¿no? Luego viene la técnica del subrayado. Y estoy ahorita dándole rápido porque tengo que terminar esto. Y dice, la técnica del subrayado consiste en trazar una línea por debajo de las palabras con el fin de destacar las ideas principales, las ideas secundarias. Como les dije,
la cantidad de texto subrayado está en función de la importancia del tema y tiene que ser solo lo fundamental, ¿sí? Rayado solo lo fundamental, no se puede subrayar nada más, ¿sí? No se puede subrayar nada más. Solo la parte fundamental, y eso es lo complicado, sacar lo fundamental de lo que no es fundamental. Hay veces que en un texto yo lo empiezo a rayar y rayo todo el texto, termino rayando todo el texto. Después digo, pero qué loco, entonces ¿para qué lo rayo? Entonces vuelvo otra vez a borrar y vuelvo a ver el texto nuevamente cuál es lo principal. Las ideas principales obviamente se utiliza color rojo, las ideas secundarias con color azul, ¿no? Y bueno, también puede hacerse con colores, a resaltarse con colores, ¿no? Y mejor es resaltar las líneas con resaltador y no con esfero, ¿sí? Lo mejor es el resaltador. Si es que se tiene a mano unos dos resaltadores, se puede hacer, ¿no? Ideas principales con rojo, ideas secundarias con azul, ¿sí? ¿Qué más? Se puede complementar el subrayado con notas en el margen izquierdo. Hay hojas, había hojas antes que tenían una especie, ¿cómo se llamaba? Un límite, ¿no? Una línea roja que descendía totalmente, que descendía de un extremo a otro del cuaderno y antes de llegar al borde. Yo no sabía para qué servía hasta cuando entendí que al lado izquierdo de esa línea se puede poner notas, ¿no? Notas de cualquier cosa. Entonces ahí entendí por qué se pone ese margen que se llama, ¿no? Ahora creo que ya ni lo ponen, la verdad. Antes había esos cuadernos que tienen esos márgenes, ahora ya no. Entonces se debería hacer para poder poner, poner notas ahí, ¿no? La definición puede destacarse poniendo una línea vertical en el margen derecho, ¿sí? Para la definición, ¿no? Una línea vertical en el margen derecho y ya se tiene listo, ¿no? La expresión relevante o fundamental se puede encerrar en círculos o en cuadros, ¿sí? Acuérdense de eso. La expresión relevante y fundamental de la técnica de subrayado se puede expresar. Se puede poner una raya vertical, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? Ya, una línea vertical en el margen derecho. Las expresiones relevantes o fundamentales se pueden cerrar en círculos o en cuadros, ¿sí? Las ideas o la parte más esencial, ¿no? Poco a poco ustedes se van a dar cuenta que sí se puede ver, se puede realizar, sino que no tienen las suficientes técnicas no han tenido las suficientes técnicas para hacerlo, ¿no? Para leer. Pero poco a poco, con las lecturas que usted está haciendo de Dale Carnegie, que ya debe estar en más de la mitad del libro, y se me ha pasado no tomarle, y este libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Ustedes van a encontrar una lectura muy dinámica. Son dos libros muy buenos que le ayudan para el desarrollo personal y profesional. Más ahora que ustedes están en primer año, tienen que empezar a leer, tienen que aprender a leer. Pero es que, profe, a mí nunca me han hecho leer. Pues les toca hacerlo. Yo recuerdo, mi hija no le gusta leer a ella. O sea, yo tengo una hija que sí le gusta y tengo la otra que no. Y la que no, pues nosotros le obligábamos en un inicio a leer un artículo diario del periódico y que nos dé resumen. Yo sé que va a pasar eso también con ustedes cuando empiecen a leer este libro de que se robaba mi queso, ¿sí? Tienen que leerlo en poco tiempo. Entonces, van a tener que sentarse a revisar. Yo les voy a pedir que no lean los resúmenes porque no van a entender lo que yo voy a preguntar el día de la lección, ¿sí? Entonces, leanlo el libro completo, 34 páginas que no van a hacer gran cosa. Entonces, al principio sí le va a costar concentrarse, se le van a venir ideas de todo, ¿sí? Por ejemplo, está leyendo y que ya se le viene que la enamorada, que el fútbol, que me voy por aquí, que hace calor, que hace frío, que me dio rasquiña, que me voy al baño, que ya me orino, con tantas cosas que suceden cuando empezamos a leer. Pero
poco a poco van ahí cayendo esas fortalezas y usted va empezando a tomar más conciencia de que tiene que leer para mejorar su dicción, su ortografía, su forma de hablar, su vocabulario, su léxico, etcétera, ¿no? Entonces, así son estas cosas. Puedo utilizar ese asterisco para hacer comentarios al pie de la página o alguna anotación al margen. ¿Qué más? Indicar con números consecutivos las ideas que el autor va exponiendo, señalar en los márgenes el número de páginas del mismo libro donde el autor hace comentarios semejantes o relacionados, ¿no? Recomendaciones, aplicar la técnica en libros o documentos. Permítame un ratito. Libros o documentos de nuestra propiedad, ¿sí? Obviamente, pues, no podemos cambiar, porque si no son nuestros no podemos rayar, ¿no? Ya. Y no es conveniente estudiar un texto subrayado por otra persona. Cuidado. Cada uno tiene propios, sus propios libros, ¿no? Leer con atención a fin de poder distinguir lo principal de lo secundario. Subrayar solo las palabras claves o también frases claves. Comprender bien lo que se lee y ejercitarse constantemente. Muy importante esta parte de aquí. Ejercitarse constantemente. Ejercitarse constantemente es algo muy importante, ¿sí? De ahí nos habla sobre el repaso, ¿sí? El repaso es una técnica que consiste en el esfuerzo que realiza el estudiante para intensificar o retener mejor lo que se tiene aprendido. Se trata de explicar profundamente lo aprendido, evitando el olvido, ¿sí? Muy importante el repaso, repasar nuevamente lo que se está leyendo, ¿sí? Repasar nuevamente, volver a releer, leer más despacio, eso es el repaso. Entonces debe tomar en cuenta, primero, debe ser continuo y decirlo poco a poco, ¿sí? Es mucho mejor. La práctica y ejercicio ayudan al aprendizaje. Es muy importante. Sin práctica no hay resultados. Acuérdense, sin práctica no hay resultados. Debe ir acompañado de la profundización y aplicación de los conocimientos. Debe introducir las ideas propias, el estudiante debe estarse con sus propias ideas y palabras. Lo importante en el aprendizaje no es solamente tener experiencias, sino vivirlas intensamente. El vivir las experiencias es muy importante para el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Eso es el repaso, solamente cuestión de repasar, de hacerlo todo el tiempo, de volver a escribir, de volver a leer, de hacer las cosas bien, ¿sí? Por favor. Ahí tenemos el resumen y la síntesis, ¿no? El resumen, en fin, dice que permite relacionar, concretar y formular ideas fundamentales de lo que se lee con criterio de análisis y de manera atenta y comprensiva. Debe tener fidelidad en las palabras, puntos importantes, acuerdos ordenados y que tengan coherencia. Tiene que ser preciso, corto y claro, tratando de descubrir el armazón o esquema que el autor tenía cuando escribió y plasmar sus ideas sin llegar a perder su significado. Eso es muy, muy importante, ¿no? En resumen, lo que definitivamente nos dice es que tenemos que decir las cosas de forma muy resumida y escribirlas, o sea, tener las palabras fidedignas, los puntos claros que sean importantes, adecuados, y ver cuándo puedes hacer el resumen, en qué momento. Debe tener fidelidad en las palabras, dice, obviamente, ¿no? Tiene que ser claro, corto y preciso. Muy importante, imaginativo. La síntesis, en cambio, significa la composición de un todo, ¿no? Como resultado de analizar con profundidad y amplitud un contenido. ¿Tá? Es algo resumir a su máxima expresión algo que nosotros tenemos, como en vez de aplicar, de aplicar
En vez de aplicar, por ejemplo, el resumen, la síntesis es mucho mejor. Permite dar un aporte personal y un juicio crítico a la lectura. Ambas técnicas se fundamentan en el constante ejercicio de la lectura y requieren, primero, leer con intención, es decir, con un propósito o objeto definido. Leer con atención, leer con orden y sin prisa, leer y anotar, leer bloques o conjuntos de palabras, leer buscando el significado de las palabras no conocidas. Eso es muy importante, ¿no? Buscar el significado de palabras. Ahora ya es fácil. Antes se hacía eso, ¿qué? Se hacía eso en el internet, ¿no es cierto? Perdón, en el pequeño Larousse, que se llamaba, ¿no? Un libro, pero de este grueso, donde se buscaba los sinónimos, antónimos y los significados de las palabras, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es más fácil, usted pone la palabra en el Google y pone traducir o pone descripción de, y pone la palabra y enseguida le ponen todo lo que necesita para entender esa palabra o ese significado que usted quería comprender. Entonces, dice, tiene que recordar, reflexionar, dice, después de leer una página, debemos de tener para examinar y recordar con un criterio comprensivo y de crítica las ideas principales, ¿no? Entonces, muy importante. Por último, el comentario, sí, es un trabajo generalmente escrito en el que una persona hace un análisis de una obra después de haber leído en forma detenida, comprensiva. El comentario es solamente expresar lo que uno piensa o lo que uno siente con respecto a un tema, ¿no? Expresa una opinión acerca de los diversos aspectos de la obra, ¿sí? Todo comentario debe contener datos del autor, título de la obra, el tema que trata, etcétera, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, si se refería acerca de si la obra está bien escrita, si es difícil o fácil de entender, si se identifica como un estilo definido, si es autobiográfica, etcétera, ¿sí? Y por último, todo comentario debe contener datos del autor, títulos de la obra, el tema que trata, debe hacer referencia a la época y lugar o circunstancia en el que ocurren los hechos. Y debe debe expresar una valoración por los beneficios que otorga al lector, ¿sí? Por los beneficios. Entonces, cuando veamos que comentarios, ¿no? Tenemos que ser y tenemos que ayudar a los, tenemos que ayudar para coadyuvar a dar valor a lo que nos estamos leyendo, ¿no? A los comentarios que estamos leyendo. Muy importante. Bueno, aquí se practica lectura comprensiva. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Esta práctica la hacemos el lunes o más bien el miércoles. El miércoles tenemos clases. Pero para ello ustedes tienen que leer el libro, ¿sí? El libro tiene 34 hojas, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Excelente. Por si acaso alguien lo ha leído ese libro, ¿no? No, primera vez que escucho. Ya, chévere. Perfecto, entonces, genial. Entonces, vamos simplemente a leer ese libro y de ahí el día miércoles yo tomo una evaluación. Puede ser oral, puede ser escrita, sobre lo que usted entendió de ese libro, ¿sí? Temas puntuales que voy a tratar. Obviamente voy a preguntar también qué es lo que más le impactó de ese libro, si es que ha llegado hasta el fondo de su corazón ese libro, o si algo le hizo ver que sí, que algo de ese libro es parte de usted, ¿no? Porque cuando uno lee ese libro, dice, sí, esto también me pasa a mí, ¿sí? Y esto también me sucede, y en mi matrimonio, en mi trabajo, en tantos lugares. Entonces, entendemos que debemos movernos junto con el queso a donde se mueva, pero eso ya ustedes lo van a descubrir en la lectura que van a tener del queso, ¿sí? Listo, chicos, entonces yo les subo la asignación del queso, ya les subo al Classroom y para que lo lean hasta el día miércoles. El día miércoles tenemos una evaluación oral o escrita de ese libro, ¿sí? Por favor, pondránse pilas con el libro de
¿Quién se ha robado mi queso? Y no se olviden de seguir leyendo Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie también, que es un libro muy, muy bueno, ¿sí? Muy bueno. Espero que lo estén leyendo. En otro momento hemos de hablar sobre eso y hemos de hacer preguntas y respuestas también del libro de Dale Carnegie. Ya voy a hacer un banco de preguntas para ir preguntando una pregunta a cada uno, a ver si han leído. Y según eso voy calificando ya una nota a este primer mes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? No hay. Correcto, entonces pueden ir a estudiar un poquito. A las 4:10 se abre su evaluación. Yo a las 4 tengo una reunión, así que espero que lean el libro, que les vaya súper bien en la prueba de ahora, que saquen excelente nota y que me den ese gusto de ponerles un 10. ¿Estamos? Cuídense y estamos conversando el día miércoles. Inge, Dígame, Melvin. ¿la prueba es para hoy o para cuándo? Para hoy, pues, Ya listo. hoy está la prueba previsto. Así que vayan nomás al Classroom, ya vayan abriendo y yo en 10 minutos ya se abre. ¿Alguien más? Ya listo. Ingeniero, disculpe, ¿el libro desde qué hora va a estar publicado? Ya en unos minutos ya le subo. No se preocupen, en unos minutos ya le Sí. subo. Sí, no se preocupen. Gracias. Listo, chicos, cuídense y cualquier cosa estamos conversando. Pasen bien.